Canto 10. Llegamos a la isla Eolia, donde moraba Eolo Hipótada, amado a los inmortales dioses. Isla natátil, a la cual cerca broncineo e irrompible muro, levantándose en el interior una escarpada roca. A Eolo le nacieron 12 vástagos en el palacio, 6 hijas y 6 hijos florecientes, y dio aquellas a estos para que fueran sus esposas, todos juntos a la vera de su padre querido y de su madre venerada. Disfrutaban de un continuo banquete en el que se les sirven muchísimos manjares. Durante el día se percibe en la casa el olor del asado y resuena todo con la flauta. Y por la noche duerme cada uno con su púdica mujer sobre tapetes, en torneado lecho. Llegamos pues a su ciudad y a sus magníficas viviendas, y Eolo me trató como a un amigo por espacio de un mes y me hizo preguntas sobre muchas cosas, sobre Ilión, sobre las naves de los argivos, sobre la vuelta de los aqueos, de todo lo cual le informé debidamente. Cuando quise partir y le rogué que me despidiera, no se negó y preparó mi viaje. Me dio entonces, encerrados en un cuero de un buey de 9 años que antes desollara, los soplos de los mugidores vientos, pues el Saturnio le había hecho árbitro de los mismos, con facultad de aquietar o de excitar al que quisiera, y ató dicho pellejo en la cóncava nave con un reluciente hilo de plata, de manera que no saliera ni el menor soplo, enviándome el céfiro para que, soplando, llevara nuestras naves y a nosotros en ellas. Pero en vez de suceder así, había de perdernos nuestra propia imprudencia. Navegamos seguidamente por espacio de 9 días con sus noches, y en el 10º se nos mostró la tierra patria, donde vimos a los que incendian fuego cerca del mar. Entonces me sentí fatigado y me rindió el dulce sueño, pues había gobernado continuamente el timón de la nave, que no quise confiar a ninguno de los amigos para que llegáramos más pronto. Los compañeros hablaban los unos con los otros de lo que yo llevaba a mi palacio, figurándose que era oro y plata, recibidos como dádiva del magnánimo Eolo Hipótada, y alguno de ellos dijo de esta suerte al que tenía más cercano: «Oh dioses, cuán querido y honrado es este varón, de cuantos hombres habitan en las ciudades y tierras a donde llega. Muchos y valiosos objetos se han llevado del botín de Troya, mientras que los demás, con haber hecho el mismo viaje, volveremos a casa con las manos vacías. Y ahora, Eolo, obsequiándole como a un amigo, acaba de darle estas cosas. Veamos pronto lo que son y cuánto oro y plata hay en el cuero». Así razonaban. Prevaleció aquel mal consejo, y desatando mis amigos el odre, se escaparon con gran ímpetu todos los vientos. Enseguida arrebató las naves una tempestad y las llevó al mar. Ellos lloraban al verse lejos de la patria, y yo, recordando, medité en mi irreprochable espíritu si debía tirarme del bajel y morir en el mar, o sufrirlo todo en silencio y permanecer entre los vivos. Lo sufrí. Me quedé en el barco y, cubriéndome, me acosté de nuevo. Las naves tornaron a ser llevadas a la isla Eolia por la funesta tempestad que promovió el viento, mientras gemían cuantos me acompañaban. Llegados allá, saltamos en tierra, hicimos aguada, y a la hora empezamos a comer junto a las veleras naves. Luego de que disfrutábamos la comida y la bebida, tomé un heraldo y un compañero, y encaminándonos al ínclito palacio de Eolo, hallamos a este, que celebraba un banquete con su esposa y sus hijos. Ya en la casa, nos sentamos al umbral, cerca de las jambas, y ellos se pasmaron al vernos y nos hicieron estas preguntas: «¿Cómo aquí, Odiseo? ¿Qué funesto numen te persigue? Nosotros te enviamos con gran recaudo para que llegaras a tu patria y a tu casa o a cualquier sitio que te pluguiera». Así hablaron, y yo, con el corazón afligido, les dije: «Mis imprudentes compañeros y un sueño pernicioso me causaron este daño, pero remedienlo ustedes, oh amigos, ya que pueden hacerlo». En tales términos me expresé, halagándoles con suaves palabras. Todos se enmudecieron, y por fin el padre me respondió: «Sal de la isla y muy pronto, malvado más que ninguno de los que hoy viven. No me es permitido tomar a mi cuidado y asegurarle la vuelta a un varón que se ha hecho odioso a los bienaventurados dioses. Vete, enhoramala, pues si viniste ahora es porque los inmortales te aborrecen». Hablando de esta manera, me despidió del palacio, a mí que profería hondos suspiros. Luego seguimos adelante, con el corazón angustiado, y ya iba agotando el ánimo de los hombres aquel molesto remar, que a nuestra necedad debíamos, pues no se presentaba medio alguno de volver a la patria. Navegamos sin interrupción durante 6 días con sus noches, y al 7º llegamos a Telépilo de Lamos, la excelsa ciudad de Lestrigonia, donde el pastor, al recoger su rebaño, llama a otro que sale enseguida con el suyo. Allí un hombre que no durmiera podría ganar 2 salarios, uno guardando bueyes y otro apacentando blancas ovejas. Tan inmediatamente sucede al pasto del día el de la noche. Apenas arribamos al magnífico puerto, el cual estaba rodeado de ambas partes por escarpadas rocas y tenía en sus extremos riberas prominentes y opuestas que dejaban un estrecho paso. Todos llevaron a las corvas naves y las amarraron en el cóncavo puerto, muy juntas, porque allí no se levantaban olas ni grandes ni pequeñas, y una plácida calma reina en derredor. Mas yo dejé mi negra embarcación
posición fuera del puerto. Cabe a uno de los extremos e hice atar las amarras a un peñasco. Subí luego a una áspera atalaya y desde ella no columbré labores de bueyes ni de hombres, sino tan solo el humo que se alzaba de la tierra. Quise enviar a algunos compañeros para que averiguaran cuáles hombres comían el pan en aquella comarca, y designé a 2, haciéndoles acompañar por un tercero que fue un heraldo. Se fueron, y siguiendo un camino llano por donde las carreteras llevaban la leña de los altos montes a la ciudad, poco antes de llegar a la población, encontraron una doncella, la eximia hija del lestrigón Antífates, que bajaba a la fuente Artacia, de hermosa corriente, pues allá iban a proveerse de agua a los ciudadanos. Se detuvieron y hablaron a la joven, preguntándole quién era el rey y sobre quiénes reinaba, y ella les mostró enseguida la elevada casa de su padre. Entonces llegaron a la magnífica morada, hallaron dentro a la esposa, que era alta como la cumbre de un monte, y le cobraron no poco miedo. La mujer llamó del ágora a su marido, el preclaro Antífates, y este maquinó contra mis compañeros cruda muerte. Agarrando prestamente a uno, se aparejó con él mismo la cena, mientras los otros 2 tornaban a los barcos en precipitada fuga. Antífates gritó por la ciudad, y al oírle acudieron de todos lados muchos y fuertes lestrigones, que no parecían hombres sino gigantes, y desde las peñas tiraron pedruscos muy pesados. Pronto se alzó en las naves un deplorable estruendo, causado a la vez por los gritos de los que morían y por la rotura de los barcos, y los lestrigones, atravesando a los hombres como si fueran peces, se los llevaban para celebrar nefando festín. Mientras así los mataban en el hondísimo puerto, saqué la aguda espada que llevaba junto al muslo y corté las amarras de mi bajel de azulada proa. Acto continuo, exhorté a mis amigos, mandándoles que batieran los remos para librarnos de aquel peligro, y todos azotaron el mar por temor a la muerte. Con satisfacción huimos en mi nave desde las rocas prominentes al mar. Las restantes se perdieron en aquel sitio, todas juntas. Desde allí seguimos adelante, con el corazón triste, escapando gustosos de la muerte, aunque perdimos a algunos compañeros. Llegamos luego a la isla Eea, donde moraba Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa, dotada de voz, hermana carnal del terrible Eetes, pues ambos fueron engendrados por el sol, que alumbra a los mortales y tiene por madre a Perse, hija del océano. Acercamos silenciosamente el navío a la ribera, haciéndolo entrar en un amplio puerto, y alguna divinidad debió de conducirnos. Saltamos en tierra, permanecimos echados 2 días con sus noches, y nos roían el ánimo, el cansancio y los pesares. Al punto que la aurora, de lindas trenzas, nos trajo el día tercero, tomé mi lanza y mi aguda espada, y me fui prestamente desde la nave a una atalaya, por si conseguía ver labores de hombres mortales o percibir la voz de los mismos. Y después de subir a una altura muy escarpada, me paré y vi el humo que se alzaba de la espaciosa tierra. En el palacio de Circe, entre un espeso encinar y una selva. A la hora que divisé el negro humo, se me ocurrió en la mente y en el ánimo ir yo mismo a enterarme. Tras considerarlo bien, me pareció mejor tornar a la orilla, donde se hallaba la velera Nao, disponer que comieran mis compañeros y enviar a algunos para que se informaran. Emprendí la vuelta, y ya estaba a poca distancia del corvo bajel, cuando algún dios me tuvo compasión al verme solo, y me hizo salir al camino un gran ciervo de altos cuernos, que desde el pasto de la selva bajaba al río para beber, pues el calor del sol le había entrado. Apenas se presentó, le acerté con la lanza en el espinazo, en medio de la espalda, de tal manera que el bronce lo atravesó completamente. Cayó el ciervo, quedando tendido en el polvo, y perdió la vida. Llegué a él y le saqué la broncínea lanza, poniéndola en el suelo. Arranqué después varitas y mimbres, y formé una soga como de una brasa, bien torcida de ambas partes, con la cual pude atar juntos los pies de la enorme bestia. Me la colgué al cuello y enderecé mis pasos a la negra nave, apoyándome en la pica, ya que no hubiera podido sostenerla en la espalda con solo la otra mano, por ser tan grande aquella pieza. Por fin la dejé en la tierra, junto a la embarcación, y comencé a animar a mis compañeros, acercándome a los mismos, hablándoles con dulces palabras. Amigos, no descenderemos a la morada de Plutón, aunque nos sintamos afligidos, hasta que nos llegue el día fatal. En cuanto haya víveres y bebida en la embarcación, pensemos en comer y no nos dejemos consumir por el hambre. Así les dije, y obedeciendo al instante mis palabras, se quitaron la ropa con que se habían tapado allí, en la playa del mar estéril, y admiraron el ciervo, pues era grandísima aquella pieza. Después que se deleitaron en contemplarlo con sus propios ojos, se lavaron las manos y aparejaron un banquete espléndido. Y ya todo el día, hasta la puesta del sol, estuvimos sentados, comiendo carne en abundancia y bebiendo dulce vino. Cuando el sol se puso y llegó la noche, nos acostamos en la orilla del mar, pero no
no bien se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, me reuní en junta a mis amigos y les hablé de esta manera. Oigan mis palabras, compañeros, aunque padezcan tantos males. Oh, amigos, ya que ignoramos dónde está el poniente y el sitio en que aparece la aurora, por donde el sol que alumbra a los mortales desciende debajo de la tierra y por donde vuelve a salir, examinemos prestamente si nos será posible tomar alguna resolución, aunque yo no lo espero. Pero desde escarpada altura contemplé esta isla, que es baja, y a su alrededor forma una corona el mar inmenso, y con mis propios ojos vi salir humo de en medio de la misma, a través de los espesos encinares y de la selva. Tal dije, a todos se les quebraba el corazón, acordándose de los hechos del lestrigón Antífates y de las violencias del feroz cíclope que se comía a los hombres, y se echaron a llorar ruidosamente, vertiendo abundantes lágrimas, aunque para nada les sirvió su llanto. Formé con mis compañeros de hermosas grebas 2 secciones, a las que di sendos capitanes, pues yo me puse al frente de una y el deiforme Euríloco mandaba en la otra. Echamos suertes en Broncineo yelmo, y como saliera la del magnánimo Euríloco, partió con 20 compañeros que lloraban, y nos dejaron a nosotros, que también sollozábamos. Dentro de un valle y en lugar visible, descubrieron el palacio de Circe, construido de piedra pulimentada. En torno suyo había lobos montaraces y leones, a los que Circe había encantado, dándoles funestas drogas. Pero estos animales no acometieron a mis hombres, sino que levantándose, fueron a halagarles con sus colas larguísimas. Como los perros halagan a su amo siempre que vuelve del festín, porque les trae algo que satisface su apetito, de tal manera los lobos, de uñas fuertes, y los leones fueron a halagar a mis compañeros, que se asustaron de ver tan espantosos monstruos. En llegando a la mansión de la diosa de lindas trenzas, se detuvieron en el vestíbulo y oyeron a Circe, que con voz pulcra cantaba en el interior, mientras labraba una tela grande, divinal y tan fina, elegante y espléndida como son las labores de las diosas. Hipolites, caudillo de hombres, que era para mí el más querido y respetable de los compañeros, empezó a hablarles de esta manera. Oh amigos, en el interior está cantando hermosamente alguna diosa o mujer que labra una gran tela y hace resonar todo el pavimento. Llamémosla cuanto antes. Así les dijo, y ellos llamaron a voces. Circe se alzó enseguida, abrió la magnífica puerta, los llamó y la siguieron todos imprudentemente, a excepción de Euríloco, que se quedó fuera por temor de algún engaño. Cuando los tuvo dentro, los hizo sentar en sillas y sillones. Confeccionó un potaje de queso, harina y miel fresca, con vino de Pramnio, y echó en él drogas perniciosas, para que los míos olvidaran por completo la tierra patria. Se los dio, bebieron, y seguidamente los tocó con una varita y los encerró en pocilgas. Y tenía la cabeza, la voz, las cerdas y el cuerpo como los puercos, pero sus mientes quedaron tan enteras como antes. Así fueron encerrados y todos lloraban. Y Circe les echó para comer fabucos, bellotas y el fruto del cornejo, que es lo que comen los puercos que se echan en la tierra. Euríloco volvió sin dilación al ligero y negro bajel para enterarnos de la aciaga suerte que les había cabido a los compañeros. Mas no le era posible proferir una sola palabra, no obstante su deseo, por tener el corazón sumido en grave dolor. Los ojos se le llenaron de lágrimas y su ánimo únicamente en sollozar pensaba. Todos le contemplábamos con asombro y le hacíamos preguntas hasta que por fin nos contó la pérdida de los compañeros. Nos alejamos a través del encinar como mandaste, preclaro Odiseo, y dentro de un valle y en lugar visible descubrimos un hermoso palacio, hecho de piedra pulimentada. Allí alguna diosa o mujer cantaba con voz sonora, labrando una gran tela. La llamamos a voces, se alzó enseguida, abrió la magnífica puerta, nos llamó y la siguieron todos imprudentemente, pero yo me quedé afuera, temiendo que hubiera algún engaño. Todos a una desaparecieron y ninguno ha vuelto a presentarse, aunque he permanecido acechándolos en buen rato. De tal manera se expresó. Yo entonces, colgándome del hombro la grande broncínea espada de clavazón de plata y tomando el arco, le mandé que sin pérdida de tiempo me llevara por el camino que habían seguido. Mas él comenzó a suplicarme, abrazando con entrambas manos mis rodillas, y entre lamentos me decía estas aladas palabras. Oh alumno de Zeus, no me lleves allá, mal de mi grado, déjame aquí, pues sé que no volverás ni traerás a ninguno de tus compañeros. Huyamos enseguida con los presentes, que aún nos podremos librar del día cruel. Así me habló, y le contesté diciendo: Euríloco, quédate tú en este lugar y a comer y beber junto a la cóncava y negra embarcación, pero yo iré, que la dura necesidad me lo exige. Dicho esto, me alejé de la nave y del mar. Pero cuando, yendo por el sacro valle, estaba a punto de llegar al gran palacio de Circe, la conocedora de muchas drogas, y ya enderezaba mis pasos al mismo, me salió al encuentro Hermes, el de la áurea vara, en figura de un mancebo, a quien comienza
a salir el bozo y está graciosísimo en la flor de la juventud. Y tomándome la mano, me habló diciendo: «Ah, infeliz, ¿a dónde vas por estos altosanos, solo y sin conocer la comarca? Tus amigos han sido encerrados en el palacio de Circe, como puercos, y se hallan en posilgas sólidamente labradas. ¿Vienes quizás a libertarlos? Pues no creo que vuelvas antes que te quedaras donde están los otros. Quiero preservarte de todo mal, quiero salvarte. Toma este excelente remedio, que apartará de tu cabeza el día cruel, y ve a la morada de Circe, cuyos malos propósitos he de referirte íntegramente. Te preparará una mixtura y te echará drogas en el manjar, pero, aun con todo eso, no podrá encantarte, porque lo impedirá el excelente remedio que vas a recibir. Te diré ahora lo que ocurrirá después. Cuando Circe te hiera con su larguísima vara, tira de la aguda espada que llevas cabe al muslo y acométela, como si desearas matarla. Entonces, cobrándote algún temor, te invitará a que yazcas con ella. Tú no te niegues a compartir el lecho de la diosa, para que libre a tus amigos y te acoja benignamente, pero hazle prestar el solemne juramento de los bienaventurados dioses de que no maquinará contra ti ningún otro funesto daño, no sea que, cuando te desnudes de las armas, te prive de tu valor y de tu fuerza». Cuando así dijo, el argicida me dio el remedio, arrancando una planta cuya naturaleza me enseñó. Tenía negra la raíz y era blanca como la leche su flor. La llaman Moli los dioses, y es muy difícil de arrancar para un mortal, pero las deidades lo pueden todo. Hermes se fue vasto al Olimpo, a través de la selvosa isla, y yo me encaminé a la morada de Circe, revolviendo en mi corazón muchos propósitos. Llegando al palacio de la diosa de lindas trenzas, me paré en el umbral y empecé a dar gritos. La deidad oyó mi voz, y alzándose al punto, abrió la magnífica puerta y me llamó, y yo, con el corazón angustiado, me fui tras ella. Cuando me introdujo, me hizo sentar en una silla de argenteos clavos, hermosa, labrada, con un escabel para los pies, y en copa de oro me preparó la mixtura para que bebiera, echando en la misma cierta droga y maquinando en su mente cosas perversas. Tan pronto como me la dio y bebí, sin que lograra encantarme, me tocó con la vara mientras me decía estas palabras: «Ve ahora a la posilga y échate con tus compañeros». Así hablo. Desenvainé entonces la aguda espada que llevaba cerca del muslo y arremetí contra Circe, como deseando matarla. Ella profirió agudos gritos, se echó al suelo, me abrazó por las rodillas y me dirigió entre sollozos estas aladas palabras: «¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? Me tiene suspensa que hayas bebido estas drogas sin quedar encantado, pues ningún otro pudo resistirlas, tan luego como las tomó y pasaron el cerco de sus dientes. Hay en tu pecho un ánimo indomable. Eres sin duda aquel Odiseo de multiforme ingenio, de quien me hablaba siempre el argicida, que lleva áurea vara, asegurándome que vendrías cuando volvieras de Troya en la negra y velera nave. Envaina tu espada y vámonos a la cama para que, unidos por el lecho y el amor, crezca entre nosotros la confianza». Así se expresó, y le repliqué diciendo: «Oh Circe, ¿cómo me pides que te sea benévolo después que en este mismo palacio convertiste a mis compañeros en cerdos y ahora me detienes a mí, maquinas engaños y me ordenas que entre en tu habitación y suba a tu lecho a fin de privarme del valor y de la fuerza apenas deje las armas? Yo no querría subir a la cama si no te atrevieras, oh diosa, a prestar solemne juramento de que no maquinarás contra mí ningún otro pernicioso daño». Así le dije, juró al instante, como se lo mandaba, y enseguida que prestó el juramento, subí al magnífico lecho de Circe. Aderezaba el palacio 4 siervas, que son las criadas de Circe y han nacido de las fuentes, de los bosques o de los sagrados ríos que corren hacia el mar. Una se ocupa en cubrir los sillones con hermosos tapetes de púrpura, dejando a los pies un lienzo. Colocaba otras argenteas mesas delante de los asientos, poniendo encima canastillos de oro. Mezclaba la tercera el dulce y suave vino con una crátera de plata y lo distribuía en áureas copas. Y la cuarta traía agua y encendía un gran fuego debajo del trípode donde aquella se calentaba. Y cuando el agua hirvió dentro del reluciente bronce, me llevó a la bañera y allí me lavó, echándome la deliciosa agua del gran trípode a la cabeza y a los hombros hasta quitarme de los miembros la fatiga que roe el ánimo. Después que me lavó y ungió con pingo aceite, me vistió un hermoso manto y una túnica y me condujo para que me sentara a una silla de argenteos clavos, hermosa, labrada y provista de un escabel para los pies. Una esclava me dio aguamanos que traía en un magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata y me puso delante una pulimentada mesa. La venerada despensera trajo pan y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándome con los que tenía reservados. Circe me invitó a comer, pero no le gustó a mi ánimo
ánimo y seguí quieto, pensando en otras cosas, pues mi corazón presagiaba desgracias. Cuando Circe notó que yo seguía quieto, sin echar mano a los manjares, y abrumado por fuerte pesar, se vino a mi lado y me habló con estas aladas palabras. ¿Por qué, Odiseo, permaneces así, como un mudo, y consumes tu ánimo sin tocar la comida ni la bebida? ¿Sospechas que haya algún engaño y has de desechar todo temor? Pues ya te presté solemne juramento. Así se expresó, y le repuse diciendo: Oh Circe, ¿cuál varón que fuera razonable osara probar la comida y la bebida antes de libertar a los compañeros y contemplarlos con sus propios ojos? Si me invitas de buen grado a beber y a comer, suelta a mis fieles amigos para que con mis ojos pueda verlos. De tal suerte hablé. Circe salió del palacio con la vara en la mano, abrió las puertas de la posilga y sacó a mis compañeros en figura de puercos de 9 años. Se colocaron delante y ella anduvo por entre los mismos, untándolos con una nueva droga. En el acto cayeron de los miembros las cerdas que antes les hizo crecer la perniciosa droga suministrada por la venerada Circe, y mis amigos tornaron a ser hombres, pero más jóvenes aún y mucho más hermosos y más altos. Me reconocieron y uno por uno me estrecharon la mano. Se alzó un dulce llanto entre todos, la casa resonaba fuertemente y la misma deidad se apiadó, y deteniéndose junto a mí, dijo de esta suerte la divina entre las diosas: La Ertiada de jovial linaje, Odiseo, fecundo en recursos, ve ahora donde tienes la velera nave, en la orilla del mar, y ante todo, sácala a tierra firme, lleva a las grutas las riquezas y los aparejos todos, y trae enseguida tus fieles compañeros. Tales fueron sus palabras, y mi ánimo generoso se dejó persuadir. Enderecé el camino a la velera nave y a la orilla del mar, y hallé junto a aquella a mis fieles compañeros, que se lamentaban tristemente y derramaban abundantes lágrimas. Así como las terneras que tienen su cuadra en el campo, saltan y van juntas al encuentro de las gregales vacas que vuelven al aprisco después de saciarse de hierba, y ya los cercados no las detienen, sino que, mugiendo sin cesar, corren en torno de las madres. Así aquellos, al verme con sus propios ojos, me rodearon llorando, pues a su ánimo les produjo casi el mismo efecto que si hubieran llegado a su patria y a su ciudad, a la áspera Ítaca, donde nacieron y se criaron. Y sollozando, estas palabras me decían: Tu vuelta, oh alumno de Zeus, nos alegra tanto como si hubiéramos llegado a Ítaca, nuestra patria tierra. Cuéntanos la pérdida de los demás compañeros. De tal suerte se expresaron. Entonces les dije con suaves palabras: Primeramente saquemos la nave a tierra firme y llevemos a las grutas nuestras riquezas y los aparejos todos, y después apresúrense a seguirme juntos para que vean cómo los amigos beben y comen en la sagrada mansión de Circe, pues todo lo tiene en gran abundancia. Así les hablé, y al instante obedecieron mi mandato. Euríloco fue el único que intentó detener a los compañeros, diciéndoles estas aladas palabras: Ah, infelices, ¿a dónde vamos? ¿Por qué buscan su daño, yendo al palacio de Circe, que a todos nos transformará en puercos, lobos o leones, para que le guardemos, mal de nuestro grado, su espaciosa mansión? Se repetirá lo que ocurrió con el cíclope cuando los nuestros llegaron a su cueva con el audaz Odiseo y perecieron por la loca temeridad del mismo. De tal modo habló. Yo revolvía en mi pensamiento desenvainar la espada de larga punta que llevaba a un lado del vigoroso muslo y de un golpe echarle la cabeza al suelo, aunque Euríloco era deudo mío muy cercano. Pero me contuvieron los amigos, unos por un lado y otros por el opuesto, diciéndome con dulces palabras: Alumno de Zeus, a este lo dejaremos aquí si tú lo mandas, y se quedará a guardar la nave, pero a nosotros llévanos a la sagrada mansión de Circe. Hablando así, se alejaron de la nave y del mar, y Euríloco no se quedó cerca del cóncavo bajel, pues fue siguiéndonos, amedrentado por mi terrible amenaza. En tanto Circe lavó cuidadosamente en su morada a los demás compañeros, los ungió con pingo aceite, les puso lanosos mantos y túnicas, y ya los hallamos celebrando alegre banquete en el palacio. Después se vieron los unos a los otros y contaron lo ocurrido, comenzaron a sollozar y la casa resonaba en torno suyo. La divina entre las diosas se detuvo entonces a mi lado y me habló de esta manera: La Ertiada de jovial linaje, Odiseo, fecundo en recursos, ahora da tregua al copioso llanto. Sé yo también cuántas fatigas han soportado en el mar, abundante en peces, les dañaron en tierra. Coman viandas y beban vino hasta que recobren el ánimo que tenían en el pecho cuando dejaron su patria, la escabrosa Ítaca. Actualmente están flacos y desmayados, trayendo de continuo a la memoria la peregrinación molesta, y no cabe en su ánimo la alegría por lo mucho que han padecido. Tales fueron sus palabras, y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir. Allí nos quedamos
comimos día tras día un año entero, y siempre tuvimos en los banquetes carne en abundancia y dulce vino. Mas cuando se acabó el año y volvieron a sucederse las estaciones, después de transcurrir los meses y de pasar muchos días, los fieles compañeros me llamaron y hablaron de este modo: Ilustre, acuérdate ya de la patria tierra, si el destino ha decretado que te salves y llegues a tu casa de alta cumbre y a la patria tierra. Así dijeron, y mi ánimo generoso se dejó persuadir, y todo aquel día hasta la puesta del sol estuvimos sentados, comiendo carne en abundancia y bebiendo dulce vino. Cuando el sol se puso y sobrevino la noche, los compañeros se acostaron en las oscuras salas. Mas yo subí a la magnífica cama de Circe y empecé a suplicar a la deidad, que oyó mi voz y a la cual abracé las rodillas, y hablándole le decía estas aladas palabras: Oh Circe, cúmpleme tu promesa de mandarme a mi casa, ya mi ánimo me incita a partir, y también el de los compañeros, quienes aquejan mi corazón, rodeándome llorosos cuando tú estás lejos. Así le hablé, y la divina entre las diosas, acto seguido, me contestó: La Laertíada de jovial linaje, Odiseo, fecundo en recursos, no se queden por más tiempo en esta casa, mal de su grado, pero ante todo han de emprender un viaje a la morada de Plutón y de la venerada Proserpina, para consultar el alma del tébano Tiresias, adivino ciego, cuyas mientes se conservan íntegras. A él tan solo, después de muerto, le dio Proserpina inteligencia y saber, pues los demás revolotean como sombras. Tal dijo, sentí que se me quebraba el corazón y sentado en el lecho lloraba, y no quería vivir ni ver más la lumbre del sol. Pero cuando me sacié de llorar y de revolcarme por la cama, le contesté con estas palabras: Oh Circe, ¿quién nos guiará en ese viaje, ya que ningún hombre ha llegado jamás al Orco en negro navío? Así le hablé, respondiéndome en el acto la divina entre las diosas: Laertíada de jovial linaje, Odiseo, fecundo en recursos, no te preocupe el deseo de tener quien guíe el negro bajel. Hice el mástil, descoge las blancas velas y quédate sentado, que el soplo del Bóreas conducirá la nave. Y cuando hayas atravesado el océano y llegues a donde hay una playa estrecha y bosques consagrados a Proserpina y elevados álamos, estériles sauces, detén la nave en el océano de profundos remolinos. Encamínate a la tenebrosa morada de Plutón. Allí el Piriflegetón y el Cosito, que es un arroyo del agua de la Estigia, llevan sus aguas al Aqueronte, y hay una roca en el lugar donde confluyen aquellos sonorosos ríos. Acercándote, pues, a este paraje, como te lo mando, oh héroe, abre un hoyo que tenga un codo por cada lado. Haz alrededor del mismo una libación a todos los muertos, primero con aguamiel, luego con dulce vino, y a la tercera vez con agua, y polvorealo de blanca harina. Eleva después muchas súplicas a las inanes cabezas de los muertos, y vota que, en llegando a Ítaca, le sacrificarás en el palacio una vaca no paridera, la mejor que haya, y llenarás la pira de cosas excelentes en su obsequio, y también que a Tiresias le inmolarás aparte un carnero completamente negro que descuelle entre vuestros rebaños. Así que hayas invocado con tus preces al ínclito pueblo de los difuntos, sacrifica un carnero y una oveja negra, volviendo el rostro al Erebo, y apártate un poco hacia la corriente del río. Allí acudirán muchas almas de los que murieron. Exhorta enseguida a los compañeros y mándales que desuellen las reses, tomándolas del suelo donde yacerán degolladas por el cruel bronce, y las quemen prestamente, haciendo votos al poderoso Plutón y a la venerada Proserpina. Y tú desenvaina la espada que llevas cabe al muslo. Siéntate y no permitas que las inanes cabezas de los muertos se acerquen a la sangre hasta que hayas interrogado a Tiresias. Pronto comparecerá el adivino, príncipe de hombres, y te dirá el camino que has de seguir, cuál será su duración y cómo podrás volver a la patria atravesando el mar en peces abundoso. Tal dijo, y al momento llegó la aurora, de áureo trono. Circe me vistió un manto y una túnica, y se puso amplia vestidura blanca, fina y hermosa. Ciñó el talle con lindo cinturón de oro, y veló su cabeza. Yo anduve por la casa y amonesté a los compañeros, acercándome a los mismos y hablándoles con dulces palabras. No permanezcan acostados, disfrutando del dulce sueño. Partamos ya, pues la venerada Circe me lo aconseja. Así les dije, y su ánimo generoso se dejó persuadir. Mas ni de allí pude llevarme indemnes todos los compañeros. Un tal Elpenor, el más joven de todos, que ni era muy valiente en los combates ni estaba muy en juicio, yendo a buscar la frescura después que se cargara de vino, se había acostado separadamente con sus compañeros en la sagrada mansión de Circe, y al oír el vocerío y estrépito de los camaradas que empezaban a moverse, se levantó de súbito, se olvidó volver atrás a fin de bajar por la
larga escalera, cayó desde el techo, se le rompieron las vértebras del cuello y su alma descendió al orco. Cuando ya todos se reunieron, les dije estas palabras: creéis sin duda que vamos a casa, a nuestra querida patria tierra. Pues bien, Circe nos ha indicado que hemos de hacer un viaje a la morada de Plutón y la venerada Proserpina para consultar el alma del tebano Tiresias. Así les hablé. A todos se les quebraba el corazón y sentándose allí mismo lloraban y se mesaban los cabellos, pero no sacaron ningún provecho de sus lamentaciones. Tan luego como nos encaminamos, afligidos a la velera nave y a la orilla del mar, vertiendo copiosas lágrimas, acudió Circe y ató al oscuro bajel un carnero y una oveja negra, y al hacerlo logró pasar inadvertida muy fácilmente, pues ¿quién podría ver con sus propios ojos a una deidad que va o viene si a ella no le place?